eres el que nos indicas, el que nos lleves por estos caminos para estar en este estudio. Bendice a mi hermano Salim, a todos los que están por llegar, que aún no se han conectado y que están por entrar, y a los que estamos aquí, Señor, para que seas tú el que nos guíe, el que nos lleve por tus caminos, por tus sendas, Señor. Te damos gracias por los días que han acontecido, por lo que está por venir, por lo que estamos sucediendo. Bendice a nuestros pastores, a nuestros hermanos, a toda la congregación en tu nombre, Señor, para que podamos seguir dirigiendo este evangelio a través de tu palabra, en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, pues adelante, Jorge, con el devocional, por favor. Ok, seguimos con la oración. Estaba viendo que en Mateo, capítulo 6, en la Reina Valera 1960, del versículo 9 al 13, dice Jesús y la oración. Todos lo conocemos. Se refiere al Padre Nuestro. Creo que aquí todos lo hemos leído y hasta aprendido de memoria y nos lo sabemos a la perfección. Pero hay un versículo en Mateo capítulo 6, versículo 12, y dice así: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deuda en el estrón de la palabra 33.783, dice ofeilema, algo que se debe, deuda, moral, falta, deuda, deudor. Esto nos dice que Jesús, que nos perdona nuestra deuda, o sea, lo que debemos en todo nuestro andar de carne hasta que lo conocemos y nos arrepentimos y decidimos aceptar su oferta por decir algo. Pero la realidad es que nos llama a Él y nosotros decidimos aceptarlo o no. Un comentario de la Biblia de Estudio de Apologética dice: el perdón es una actitud que sigue al reconocimiento de la seriedad de nuestro pecado. Quien no tiene un corazón perdonador demuestra que Dios no toma en serio sus propios pecados y que no se ha apropiado del perdón de Dios. En el Strong, en el diccionario Strong, perdonar es la palabra 863, dice afiemi, perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar, consentir, dejar, despedir, entregar y la principal, remitir. Aquí es donde está lo que hace Jesús: remitir nuestros pecados, que debemos o deudamos. Es a lo que vino hace 2023 años para remitirnos del pecado. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, en la segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13, es una historia que ya todos sabemos de David y Betsabé. Y le dice el profeta Natán a David. David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó: por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Esta historia la sabemos: tomó la mujer de otro y se aprovechó de ella y hasta mató al esposo. Y nos lo cuenta con una parábola de una abeja ajena a las suyas, haciendo referencia. Finalmente, a lo que queremos llegar es cómo Dios nos perdona por su gracia. Dios nos exime del castigo que merecemos realmente. Pero ¿qué hizo David? Confesó su pecado ante él. Sabía que había hecho mal e hizo lo que no le gusta a Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, la Reina Valera, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El versículo 2: y él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan, al decirnos hijitos míos, describe el amor inmensurable que Dios tiene por nosotros al tratarnos como sus hijos, y nos manda una solución inmediata con Jesucristo su Hijo. Se encargó en nombre para que sigamos su ejemplo y seamos imitadores de su carácter y forma de vivir día a día. Señor, ayúdanos a entender tu gracia y manera de conducirnos a diario por medio de tu perdón, para que aprendamos a perdonar a nuestros semejantes en tu nombre y así poder ser acreedores de tu perdón y llegar a ser imitadores de ti. Amén. Amén. Bueno, pues ha sido una semana, va a ser una semana muy corta. El tiempo se va apresuradamente. Y gracias, Jorge, por el devocional. Seguimos, bueno, pues hay mucho que hablar del perdón acerca de David, pero bueno, sabemos nosotros que en Cristo hemos sido perdonados de nuestros pecados presentes y futuros. Pero esto no se refiere a que tenemos una licencia para pecar, ¿no? Como dice la película, nada más que esta licencia para pecar, estaría bien, bueno, hacer una película al respecto. Esto se refiere a que, bueno, estamos en un proceso
en donde aún hay debilidad en nuestra carne, en donde aún estamos pasando por diferentes pruebas, y pues de alguna manera esto nos muestra que Dios nos ha concedido el arrepentimiento, así como se lo concedió a David. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema por demás importante. Hemos podido ver en las primeras dos conferencias que somos templo del Espíritu Santo, reflejo de Cristo, y un reflejo que nos lleva a ser una casa de oración para Dios. Bueno, y en este proceso que estamos estudiando y en medio de todo esto, vemos que se levanta un muro de falsedad delante de nosotros, ¿no? Y engaño. Se levanta delante de nosotros de una manera que tiene a miles y miles de cristianos entretenidos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que cristianos como no cristianos habrán quienes solo tengan la mirada puesta en las cosas de Dios y bueno, pues ellos estarán apartados de esa situación, pero cristianos o no cristianos están absortos con toda la parafernalia y poniendo la mira en los planes del mundo, de un mundo que claramente se ha levantado contra el conocimiento de Dios. Cuando se unen miles de personas a pelear, por ejemplo, por derechos a la promiscuidad, o sea, por su derecho a la promiscuidad, en realidad se unen para levantarse contra el conocimiento y la voluntad de Dios, porque Dios ama porque ellos aman la obra del mundo más que la obra de Dios. Cambian los bosques del campo, los rascacielos que retan la luz de esa, y probando también la misericordia de Dios, que no quiere condenar a nadie, así quiere llevarlos a la arrepentimiento. ¿Y qué doctrina es esta que contradice la gracia, haciéndote pensar que tu fin es hacer con tu cuerpo las fantasías que solo han sido presentadas por el pensamiento de hombres influenciados por huestes espirituales de maldad? ¿Y cómo podríamos demostrar esto, que hay estos hombres influenciados por huestes espirituales de maldad? Porque la palabra maldad, que es mencionada 195 veces en la Biblia, se despliega y dentro de sus connotaciones, su traducción, se une a un versículo en especial donde podemos ver exactamente qué es lo que está pasando con el mundo. Entonces, solo un versículo la usa para describir a unas huestes que se levantan contra el cuerpo de Cristo. Efesios 6:2. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad y en las regiones celestiales. ¿Cuántas veces hemos escuchado este versículo? Pero vamos a detenernos tantito a analizarlo y entender este versículo. Y la palabra original de huestes es stratia, es S-T-R-A-T-I con acento A, stratia. Y describe un ejército, figurativamente a los ángeles, las luminarias celestiales, pero este ejército es espiritual. Hay que tomar en cuenta que está describiendo un ejército espiritual. Y se menciona con la palabra original neumáticos, como neumáticos. Digamos que es como neumáticos, pero con una P al principio. Neumáticos. Y que describe algo no carnal, etéreo, un espíritu sobrenatural, regenerado, religioso. Entonces, pues vemos que ya tenemos dos componentes muy importantes, ¿no? Uno, que describe un ejército que no es espiritual. Pero vamos a ver con más cuidado qué calificativo le pone a este ejército.
Porque si bien recuerdan, bueno, también dice el ejército de Jehová, las huestes de Jehová, también dice las huestes celestiales, ¿no? Este versículo es el único que describe unas huestes espirituales de maldad. Y si bien estos seres, cuando tenemos a Cristo, no pueden poseernos, sí pueden influenciar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Ahora, imaginemos qué puede pasar al no tener a Cristo. Llevar la vida en nuestras propias fuerzas, nuestra propia prudencia, y no vayamos muy lejos. Nuestro propio testimonio da testimonio de que cuando vivíamos muertos en nuestros pecados, la influencia que había en nosotros era perversa. Y para poder dejar más claramente este punto, veamos que las huestes son huestes de Jehová, Éxodo 12:4. Las huestes celestiales, Lucas 2:13. Y las huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Y es en esta palabra maldad que se revela el poder tan destructivo que ejercen en el mundo. Pues la palabra maldad original en este versículo, y pongamos mucha atención a ello, es la palabra oneira. Y esta palabra significa depravación, específicamente malicia, concretamente un complot para llevar al hombre a su destrucción mediante el pecado, malicia y perversidad. ¿Y qué pues es lo que vemos delante de nuestros ojos? Una sociedad depravada, perversa, influenciada para comerciar con niños, con órganos, y dándose en casamiento hombres con hombres, mujeres con mujeres, y ya al día de hoy, dos mujeres con hombre, tres mujeres casadas entre ellas mismas, pero cabe destacar que no solo se juntan, esto ya está llevado de reconocimiento jurídico. Y es ese momento en donde llevamos nuestra insensatez ya al reconocimiento legal, donde vemos manifestarse varias profecías de la Biblia. Entre ellos vemos libros educativos promoviendo e impulsando el pecado en los niños para que sea manifestado en su expresión sexual. O sea, niños que después de haber visto un menú interminable mostrado por el mismo mundo, pues ellos ya quieren expresarse también de una manera sexual. Son niños. Entonces vemos delante de nosotros una influencia perversa de estas huestes espirituales de maldad ya manifestándose en nuestras vidas cotidianas. Eso ya es el colmo. En redes sociales y videos que se exhiben ya sin ninguna restricción. Ya vemos que a diestra y siniestra una niñita sube un video con toques sensuales, etcétera, etcétera, con ropa muy indiscreta. ¿Qué pasa? Que en 12 segundos ya está a la mirada de millones de hombres o mujeres. Que ya en este tiempo que vivimos, bueno, hasta las mujeres ven a las mujeres. Y hasta pareciera que sueno religioso por solo mencionar lo que ya está pasando a nuestro alrededor. ¿Y qué puede contra o contra estos espíritus, contra estas huestes espirituales de maldad? Pues el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Eso es lo que nos aparta de toda esa situación. Y creo yo que aquí todos los que vemos estos estudios, que participamos del estudio, y aquellos que nos ven las repeticiones, pues creo que todos nosotros estamos buscando compartir el Espíritu Santo de Dios, dar ese regalo inmerecido, la herencia a los que todos estamos llamados, a todas las personas que Dios nos acerca. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y vamos a centrarnos en una parte fundamental en la que somos llamados a ser una casa de oración. Entonces me podrán decir que, o cualquiera que lo esté viendo me podrá decir que ora cada momento, pero hay algo muy importante que debemos conocer en medio de nuestra oración. Y para ello voy a usar estas palabras del apóstol Pablo que le dirigió a los romanos, Romanos 12:3. Me gustan acompañar, porque aquí inicia la aventura de todo lo que vamos a compartir en este día en el estudio. Entonces veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, capítulo 12, versículo 3. Recuerden lo siguiente. Este versículo inicia hablando Pablo rogándole a los hermanos que muestren sus cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio santo, agradable a Dios. Pero en el versículo 3 hace una reflexión en donde dice lo siguiente. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos está revelando de esta manera que de antemano cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Entonces, también nos es dicho que esa fe es llamada a ser fortalecida y por ello nos manda a recibir al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, sobre comidas, sobre cosas que no aprovechan, porque nosotros somos llamados para vivir para el Señor. Y esto lo podemos ver en el mismo libro de Romanos, del capítulo 14, versículo 1 al 8, si lo gustan leer ahí en sus casas, porque también se nos ha dicho, como lo podemos ver en 1 Corintios 2:4, se los voy a leer yo, y mi palabra ni mi predicación fue palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostración del Espíritu, del poder de Dios. Para entrar en contexto, los que quieran ir a 1 Corintios 2, porque ahorita que lo estoy leyendo me doy cuenta que hay que entrar tantito en el contexto. Entonces, vamos a ese capítulo, porque lo importante aquí es lo que Pablo está revelando, ¿no? Pablo está diciendo y está compartiendo con los hermanos el cómo él ha llevado y dado testimonio del Evangelio hacia ellos. Entonces da una explicación que es muy relevante de cuál es el testimonio que ha dado Cristo y cuál es la fuente sobre la cual él ha reposado toda palabra. Y eso lo vemos en dos versículos. Uno, 1 Corintios 2:4 y 1 Corintios 2:5. Se los voy a leer. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, Pablo una vez más nos está diciendo, nosotros se nos dio, sumando todas las variables, todas las constantes, sumando todas las constantes que hemos expuesto aquí, Pablo nos está diciendo que tenemos una medida de fe. Que acojamos al débil en la fe
claro que para edificarlo, ¿no? Entonces, consecuentemente, también nos está diciendo que nuestra fe va a crecer. Y aquí, en 1 Corintios 2, del versículo 4 al 5, nos está diciendo que esa fe, que todo el trabajo, que toda la palabra de Dios, que toda la misericordia de Dios al escribir este libro tan maravilloso, Dios nos las está entregando para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y de ahí vemos cuántos testimonios hay de personas que siguieron filósofos, que siguieron doctrinas de religiones, que siguieron dogmas y que siguieron corrientes de pensamiento que al paso del tiempo sufrieron, y ese sufrimiento los llevó a caer de rodillas a los pies de Cristo. Y cayendo de rodillas a los pies de Cristo, entran al conocimiento de Dios. Y hoy los vemos y hemos visto a muchos ya predicando en su nombre. Y es por ello que cuando oremos nosotros debemos saber que ya hay una medida de fe en nosotros y que debemos orar con esa medida de fe. ¿Y cómo puede ser nuestra oración aplicada a lo que vimos anteriormente de lo que está haciendo el mundo con las leyes? Pues una forma de verlo y un ejemplo es orar no como para que las profecías de Dios que se están manifestando en estos hombres amadores de sí mismos y que están descritos en 2 Timoteo 3, versículo 1 al 9, pues no para que estas profecías no sean cumplidas, sino por el contrario, debemos de orar para que ya toda la palabra sea cumplida y sobre todas las cosas, para que la voluntad de Dios, que es llevar a todos al arrepentimiento, sea manifestada en todo el mundo. ¿Qué mejor oración que podemos tener nosotros hacia Dios de pedirle a Dios que sea manifestada su voluntad de llevar a todos al arrepentimiento? ¿Qué mejor manera de orar que decirle a Dios, por favor, Señor, lleva a este mundo al arrepentimiento, a todos los que conforme a tu voluntad no has querido perder? Y recordemos que cuando todo lo que es el Evangelio y la parte de las epístolas que hablan de la gracia fue revelada, hay que recordar una cosa. Muchos cuestionaron por qué no llegaba Cristo, por qué no llegaba a Cristo. Inclusive fue motivo para que algunos desertaran. Pero una vez más, Pablo, en ese momento, en ese tiempo, nos revela que Dios aletarga las cosas porque su mayor deseo es llevar a todos al arrepentimiento. Entonces vemos que inclusive ahora, el mundo, personas que han hecho malas cosas, miles de malas cosas, han matado, etcétera, etcétera. Pues la pregunta de todo el mundo es, ¿por qué Dios nos deja vivos? La respuesta la contiene porque Dios los quiere llevar a la... Inclusive con ello podemos llegar a pensar una gran parte de por qué Dios nos dice que no matemos. No debemos de matar, ¿por qué? Porque él es el que conoce la justicia y Él es el que obra la justicia. Entonces imaginamos por un momento que en algún arrebato matamos a alguien y quiero pensar sin conceder que evitamos que esa persona llegue a la... Entonces lo mandamos al final de su vida y le cortamos la oportunidad de llegar a la... Y es por ello, creo yo, que Jesús dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Jesús dio su vida para llevar a todos al arrepentimiento. Porque Jesús pudo haber destruido a todos. Entonces no se estaría obrando la misericordia de Dios que es llevar a todos a la arrepentimiento. Y es de esa manera y con esa actitud que debemos de orar para llevar el Evangelio en cada momento y para buscar que Dios nos dé esa palabra y ese conocimiento, como ya vimos, que apuntarle nuestra fe
en su sabiduría, en su conocimiento, y como vimos en el estudio anterior, que bebamos esa lluvia que cae constantemente en la tierra, que produce hierba provechosa. Bueno, entonces nuestro ministerio de compartir el Evangelio a todo el mundo comienza siendo una casa de oración, porque como bien dijo Jesús, este género no sale más que con oración y ayuno. Mateo 17:21, Marcos 9:29. Si sean vosotros que sus oraciones estén fundadas en el poder de Dios, que si una familia fue dividida por el hombre, que la promesa de Dios prevalezca, donde tú y tu casa serán salvos, donde tus hijos serán traídos desde lejos cargados en brazos. Entonces, veamos qué importancia tiene. Ya entrando en el Nuevo Testamento, ¿qué importancia tiene entender las promesas a las que somos llamados todos nosotros y las promesas a las que son llamados los que han de ser salvos? Porque cuando llega alguien a ti, que Dios lo trajo a ser salvo, va a llegar a ti y va a llegar quebrado, roto. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir cuando te diga, es que mi hijo ya no me habla, mi hija está desaparecida, mi nieto no está en casa, no tiene una institución gubernamental? ¿Qué le vas a decir a esa persona? Pues si estamos llenos de esa palabra de Dios, sabremos que, uno, Dios te promete a ti, eres salvo, que tu oración y tu santidad, casa será salva. Dos, que tus hijos regresarán a casa cargados en brazos. Tres, si estas cosas hará por ti, cuanto más con tu nieto, ¿cómo crees que te lo va a traer? Si a tus hijos los va a traer cargados en brazos, yo creo que a él lo va a traer, híjole, no se me ocurre con fanfarrias, ¿no? Y él también nos promete que él convertirá nuestro lloro gozo. Entonces, hermanos, tenemos que conocer todas las cosas y todos los regalos que Dios nos dio inmerecidamente solo por aceptarlo como Señor. Bueno, entonces, más importante de lo que todo lo que estamos viendo es esto, que el tema del que hemos estado hablando es que somos la casa de Dios y el templo que somos nosotros. Entonces somos un templo donde Dios quiere hacer su casa y una casa de oración, y en ello tenemos que añadir a todo lo que hacemos esa oración. Una oración que pueda llevar a todas las personas, no solo, sí a los pies de Cristo, claro, pero también llevar a las personas y darles una palabra de consuelo y darles una palabra que fortalezca su fe. Porque como vemos, llegarán a nosotros débiles en la fe. ¿Y qué haremos nosotros con esos débiles de la fe? Una vez más, hago la analogía. ¿Y qué pues diremos? Señor, llévalos a que busquen de comer. ¿Y para qué vamos a hacer eso? Para que Dios nos diga, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. ¿Qué pasa cuando lleguemos a un funeral? ¿Acaso necesitaremos llamarle a alguien más para que les lleve alimento a esas personas? Veamos, para los que no lo sepan, yo los invito a que hagan esa búsqueda y dense cuenta de lo que Dios opina de la viuda huérfana. Busquen en el Antiguo Testamento lo que Dios opina del afligido. Y vemos en el libro de Proverbios y en el libro de Eclesiastés que nos dice que más vale estar en casa del afligido que en la casa del que está en gozo. ¿Qué dice Dios acerca de las viudas y de los huérfanos? Que Él es protector
de viudas y huérfanos. Y es curioso enterarnos que esa palabra huérfano contiene la expresión de afligido. O sea, Dios ve a un huérfano como alguien afligido. Entonces, integremos todo esto a nuestro tiempo, integremos todo esto a nuestra oración, oremos con fe, pero no buscando una fe, oremos sabiendo que ya Dios puso una medida de fe en nosotros. Y busquemos que Dios fortalezca y crezca esa medida de fe. Para eso pasamos por diferentes pruebas. También Santiago nos dijo, ¿no? Gócense cuando pasen por diversas pruebas. Él no dijo, gócense si pasan diversas pruebas. Santiago dijo, gócense cuando pasen por diversas pruebas. Porque las pruebas producen paciencia y la paciencia fe. Y la fe produce esperanza. La esperanza que es en Cristo nadie avergüenza. Hermanos, vamos a orar para cerrar este tiempo. Si me gustan acompañar, amado Padre, gracias por tus palabras y tu dirección. Perdona por cada momento orando, usamos vanas palabrerías. Y por ello te pedimos hoy que a partir de cada momento y en todo tiempo nuestra oración esté fundada en tu palabra, tus promesas. Que sea sostenida por el poder del Verbo encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Y si alguien que nos acompaña en este tiempo quiere sentarse hoy a orar con nosotros y pedirle a Dios y recibirle y darle gracias por el don del arrepentimiento que hoy está recibiendo, invitamos a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias porque hoy me has recibido. Gracias, Dios, porque tú me has traído. Me arrepiento de mi tiempo apartado, siendo influenciado por estas huestes espirituales de maldad, por esta maldad que hay en mí. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Que me apartes y me sostengas. Que seas tú la influencia en mi vida, que seas tú el reflejo en mi vida, incluyendo la misericordia. Quiero recibirte como Señor Salvador, para que yo y mi casa seamos salvos, porque Dios te levantó de entre los muertos para restaurar y recuperar lo que se había perdido. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues con esto terminamos el parte del estudio. Hoy escribí demasiado el estudio y yo quería ver si alguno de ustedes tenía dudas, porque cuando redacto el estudio, y me gusta a mí más bien expresarlo a lo largo del tiempo, pero me he estado dando la tarea de irlos escribiendo y tratar de compartirlos conforme fueron escritos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, algo que yo pueda ahondar más en el tema, pues les agradecería y que nos lo compartieran, por favor, a los micrófonos abiertos. Supongo que ha sido claro, porque sí tengo mis dudas de si han estado siendo más claras los estudios a partir de que los he estado escribiendo. Y si no, pues para regresar a la modalidad anterior, versículos, versículos, versículos y explicación espontánea. ¿Por qué no? Olga, nada. Yo supongo que Samsung es otro. Me gustaría. A mí me llamó mucho la atención cuando explicó, hermano, acerca de
de qué le podríamos compartir a las personas. Me llamó mucho la atención eso porque, bueno, yo tengo poquito en Cristo. Ujú. He tenido, bueno, algunos, algunas oportunidades para poder compartir con personas que aún no conocen a Dios y sí he tenido la experiencia de que están muy agobiados y la verdad sí me siento impotente porque no sé cómo qué podría yo, a mí me llamó la atención el hecho de que yo sé que el Espíritu Santo le ayuda a uno para saber cómo consolarlos, pero me cuesta mucho trabajo a mí. No sabría qué. Pues mira, primeramente ese punto que tú tienes, yo creo que es un requerimiento básico para que Dios te dé revelación, porque ese es el motivo de nuestro corazón. Yo creo que el motivo de todos en nuestro corazón es es que Dios nos prepare y que Dios nos instruya para poder compartir con los demás. Entonces es un gran motivo sentirse así, porque si te sientes así y lo llevas a la oración, Dios te proveerá. Y por eso decíamos del versículo que compartimos en el estudio anterior, donde dice la tierra que bebe la lluvia que cae constantemente, produce hierba provechosa. ¿Qué significa esto? Ese versículo, pienso yo, Dios nos describe a nosotros como esa tierra. ¿Por qué la tierra? Porque ya recibimos a Cristo, entonces Cristo ya nos preparó como una tierra que puede recibir esa lluvia provechosa, ¿de acuerdo? Consecuentemente, ¿qué sucede? Al nosotros estar recibiendo esa lluvia constante que es la palabra de Dios, al estar la palabra de Dios entrando a nosotros que somos esa tierra, eventualmente brotará de nosotros esa hierba provechosa, o sea, esas palabras de consuelo, esas palabras de aliento, esas palabras de esperanza, las cuales queremos llevar en todo momento. Pero si estamos apartados del conocimiento de Dios, del pensamiento de Dios, si solo nos limitamos a escuchar, a ser oidores, nada podremos hacer. Ahora bien, si solo nos dedicamos a leer, nada de oración, pues es como aquel persona que está comiendo y nunca hace la digestión. Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no te apartes de este libro de la ley, medita en él. Y esa palabra medita, que fue dicha en ese tiempo, es una palabra hebrea, la cual se refiere a imaginar. Entonces Dios le dijo a Josué, imagina en este libro de la ley, imagina este libro de la ley, día y de noche, todo te saldrá bien. Estamos llamados a imaginar, orar, meditar sobre la palabra que Dios nos da día por día. Imaginen ustedes una tierra que quiere captar toda la lluvia de una semana en un solo día. No va a aprovechar nada. Sin embargo, día de hoy, yo tomo mi parte de lluvia, la absorbo como si fuera digestión, produciré hierba provechosa. No sé si con esto queda más o menos clara la duda, Olga. Sí, hermano, muchas gracias.
Y ahora también produzca la prueba su paciencia. Tenemos que tener paciencia. O sea, tenemos que estar confiados en que ya Jesús nos preparó como una buena tierra para recibir esa lluvia, que es la palabra de Dios, y que de nosotros brote esa hierba provechosa. Pero estamos paciencia, tiempo, que Dios nos vaya revelando las cosas. De otra manera, regresaríamos a estar en nuestras fuerzas y el objetivo, y repito que lo que hemos compartido en estos últimos 3 episodios es, tenemos que reflejar Cristo. ¿Cómo vamos a reflejarlo? Dejando que Él sea la influencia en nosotros. ¿Y qué mayor influencia en nosotros que la palabra de Dios? Ahora sí. Recuerden también, para que cuando piensen más en la oración, recuerden lo que dijo Jesús: este género no sale más que con oración y ayuno. Entonces, sigamos esforzándonos. Y Olga, te voy a decir estas palabras y otra vez las de José. No digas llevo poco tiempo, no digas soy pequeño, porque Dios ha puesto sus palabras cada uno de nosotros para poder llevar el evangelio. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Descubrir todos esos tesoros escondidos que Dios ya puso en nuestro corazón y ser transformado cada uno de nosotros por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estemos firmes en que ya tenemos esa medida de fe. Ya tenemos adentro de nosotros tesoros escondidos que son la palabra de Dios. Ahora tenemos que abrirlos, revelarlos a través de la Escritura para que seamos renovados por la transformación de nuestro. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Porque ya me extendí mucho en este punto. Bueno, pues vamos a dar por cerrada la sesión. Yo doy gracias a todos ustedes por sus vidas, porque este tiempo que nos prestaron, ya estamos a 8 minutos de cerrar el estudio. ¿Y quién nos despide en oración, Jorge? ¿Quién nos despide en oración, Jorge? Ok. Dios, te damos gracias por estos momentos, por este estudio, Señor, para que sigas enseñándonos a través del estudio por medio de Salim, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos lleve, gracias a la participación que tenemos en nuestra congregación, Señor. Lleva a todos a sus casas con bien, bendice a nuestras familias, bendice a las familias de nuestros pastores, de todos nuestros hermanos de Salim, que nos lleva la palabra. Te pedimos por los que faltaron para que estén bien y que la próxima semana se acerquen más y tengamos cada vez más audiencia. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien. Bueno, pues estamos despedidos. Que tengan una bonita semana. Primero Dios, nos vemos el domingo y estemos orando unos por los otros. Gracias, Leti, Marce, Olga. Muchas gracias, maestro. Dios lo bendice. Como siempre, fue muy edificante su enseñanza. Dios lo siga utilizando de verdad porque pues a mí me ha servido mucho lo que acaba de decir ahorita, que de nada me sirve leer, estudiar, y si no pongo en práctica y no me pongo a misas, o sea, si no tengo a solas con Dios. Y Es la muy intimidad con importante. Dios. Recuerda Sí, siempre que tienes en tu corazón al que escribió y al creador de todas las cosas. ¿Quién mejor nos amén, puede explicar todo que aquel que ya está dentro? amén, amén. Muchas gracias, maestro. Dios lo bendice. Igualmente. Hasta el próximo. Disculpa por tarde, pero tuve como que me sentí mal hoy. Me quedé muy dormida, no sé por qué, pero de una disculpa, ya me voy a poner las pilas para todo. Marce, te quedaste dormida porque era necesario.
Sí, Descanso, mira, y además ya no te preocupes porque ya estás subiendo los videos, ya publicamos los primeros 3, este va a ser el 4, entonces ya vamos a estar más al día con todo la repetición de las ¿En clases. dónde los están publicando, maestro? ¿En Vida Nueva para el Mundo? No, lo estamos publicando en una página que se llama Desatando Pies y Manos. Lo voy a mandar el link, ahorita les mando el link ahí en el grupo. Por favor, si alguien no está en el grupo, en el chat de este grupo, que se Yo, ilumina. Ah, Jorge, para que se me hace un favor tomar los datos y agregarlos al grupo, ¿no? Por favor. ya los puse en el chat, maestro. Puse Leticia Macías Ah, ok, Alvarado y mi Sí, ya lo número de tengo. celular. ok. Para ver si nos haces favor, y Jorge, y ya lo pasas, y ya para agregarla, ¿no? Y bueno, pasamos los vínculos a todos los chats de evangelismo, pero tenemos un chat específicamente para este estudio. Porque recuerden que también este estudio va a ser preparación para un evento que antes de la pandemia ya teníamos autorizado y fue, bueno, la pandemia nos vino a cerrar el evento, iba a ser en la Plaza Juárez, ahí en Metepec, ya teníamos todos los permisos y bueno, se acabó. Y de ahí nació todo este proyecto. Entonces, Dios nos prepara, pues yo creo que para algo mayor todavía. Y siempre hay que pensar eso. ¿Alguien más que para despedirnos? no, pues muchas gracias por todo, No, por al su paciencia. contrario. Que Dios les bendiga. Nos dé fuerzas para seguir el camino. Hasta luego.